Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de Una estrella Galicia cara a cara. En esta ocasión tenemos pues, a un buen número de personas, a un número de directoras, de realizadoras que me acompañan en este encuentro, en esta tarde en Toma 3. Bienvenidos también a esta 62ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón. Y bueno, en primer lugar, pues las presentaré también las películas que se proyectan y que se proyectarán en esta sección oficial de cortometrajes. Y bueno, antes de nada, recordar que esta tarde a las 7:15 en la sala 3 de los Cines o Cines se repetirá el primer programa de cortos que ya estuvimos ayer hablando. Y también que esta misma noche, a las 10 menos cuarto, tendrá lugar en la sala Ocine 5 la presentación del segundo programa de cortos. Y bueno, en primer lugar, comenzaré desde mi izquierda hasta aquí a mi derecha. Tenemos a varias de las directoras de parte del equipo, porque es un equipo muy amplio, ¿no? Porque parte del marco del máster creativo documental, máster de documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Presentan el cortometraje El mar de Hércules, que ya, como decía, vimos ayer en ese primer pase y tuvimos la oportunidad un poco ya de ir hablando. Y para hablarnos de su película y demás cosas, tenemos aquí con nosotros a Eulalia Claros Sidera, a Paula García Escolá, Marina Miguel y Marta Rodríguez. También en el primer programa de cortos estuvo ayer Alex Reynolds hablando de su cortometraje Horizontal. Y a mi derecha tengo a Claudia Salcedo, productora, y Maider Fernández, directora de Una trabaja y la otra no, que se verá esta noche en este segundo programa de cortometrajes. Bueno, para comenzar, ¿no? Me gustaría que presentaseis un poco vuestra película, vuestra propuesta, vuestra obra, ¿no? Un poco ese, no sé, que nos sirva de introducción al público y dejaros un hueco para contextualizar, digamos, ¿no? Tanto de las películas que ya se pudieron ver como de las que se verán por primera vez esta noche. Si queréis empezar el equipo del Mal de Hércules. Gracias. El mal de Hércules es un cortometraje documental que surge del máster en documental creativo y trata sobre... la historia ocurre en la unidad de epilepsia del Hospital del Mar de Barcelona y acompañamos a pacientes que durante una semana ingresan en esa unidad porque tienen un tipo de epilepsia que es epilepsia refractaria, que es la que no responde a fármacos. Entonces ingresan allí, les ponen una serie de electrodos en la cabeza, unos cables, y a partir de eso empiezan una serie de pruebas para provocarles crisis. Y así, haciendo estas pruebas, si consiguen tener una crisis, las crisis quedan registradas y se puede ver dónde está exactamente el foco epileptógeno, para luego el objetivo final es tratarles o curarles mediante una intervención, una operación. Entonces, esta es la premisa y es un cortometraje de 18 minutos en los que acompañamos a estos pacientes y también al personal sanitario un poco de manera impactante o intentando mostrar cómo se sienten, más que contarlo, que el espectador pueda sentirlo. Gracias. Alex. Yo presento el cortometraje Horizontal, que es un corto de ficción que trata retrata la relación entre un padre y su hija, donde los roles están un poco invertidos. Utiliza elementos de género para generar este retrato y empieza con una niña que está conduciendo un coche por la noche y está llevando a su padre, que está inexplicablemente herido, a casa. Por la mañana se lo encuentra tumbado en el suelo y le cuida hasta encuentra algo que le pasa a su padre y consigue cuidarle para que se pueda levantar finalmente. Hola a todas y a todos. Pues Una trabaja y la otra no es parte de una premisa, un ejercicio que me propusieron dentro del marco de estudios del posgrado de la Universidad de ITEL en Buenos Aires.
que era responder a la premisa de Diario de una mala persona. Y a partir de esta idea, bueno, en el cortometraje se refleja la convivencia de dos personas, que somos Claudia y yo, que somos pareja. Ella es productora, como esa es su profesión. Yo soy directora de documentales y también realizadora. Y el corto va siguiendo un poco la convivencia de estas dos personas y bueno, sigue como esta premisa que os he dicho de Diario de una mala persona. Así que se ve... Bueno, hay un juego ahí, más o menos. Claudia, no sé si... Esta noche a las 10 menos cuarto en el Ocine se estrena. Así que esperamos decir cosas muy interesantes para que se sientan la estimulación de ir al cine esta noche. Lo iremos recordando varias veces y para terminar lo volveré a decir yo, sí me acuerdo. Vale. Bueno, ahora quería también haceros otra pregunta, un poco que yo creo que nos sirve un poco también como introducción y tratando un poco de hacer preguntas un poco que sean transversales, ¿no? Y que un poco podáis responderme todas, cada una desde su lugar, desde su recorrido. Me parece interesante que... Bueno, cada propuesta, ¿no?, parte desde un recorrido, ¿no?, de cada autora, en vuestro caso, ¿no?, de un proyecto más grupal, parte de un contexto quizá más académico. Bueno, por lo que acabas de decir tú también, ¿no?, que quizá miras otro nexo que sucede entre las películas. Entonces, bueno, me gustaría que me contaseis un poco, ¿no?, pues la manera, ¿no?, en la que se llevó a cabo el proyecto, las facilidades, las dificultades, ¿no?, de esos procesos de producción, desde personas quizá con un recorrido más largo, con, no sé, por ejemplo, en el caso de Alex, ¿no?, también de trabajar en el mundo del videoarte, ¿no?, o tu caso también de haber hecho largometrajes, ¿no? ¿De qué manera se llevó a cabo ese proceso de producción y bueno, que cada una me cuente, pues sí, de qué manera se desarrolló en su caso? Bueno, nuestra película empezó un poco como idea de Marta, que escogimos entre nosotras dentro del aula qué ideas nos gustaban más de todas las que se proponían, y bueno, la suya fue escogida por la mayoría de los que estaban en nuestra clase, y Marina y yo empezamos a trabajar sobre el dossier. Entonces, pues a partir de aquí, entre las tres acotamos un poco mejor cuál queríamos que fuera el tema dentro de la epilepsia y el Hospital del Mar, y pues el proceso de pitching y tal, hacer el dossier y que pues se escogiera nuestro proyecto al final. Entonces entraron 3 compañeras más, entre ellas Eulalia, y pues empezamos a intentar pues hacer el rodaje lo mejor que podíamos dentro de el contexto de que no todas veníamos de los audiovisuales. Entonces, sí, bueno, el rodaje fueron 2 semanas intensas de estar en el Hospital del Mar día y noche, trabajando con las enfermeras y con los pacientes allí, intentando no ser extremadamente invasivos dentro de su espacio, porque al final ellos o están trabajando o están aquí para pues que les curen o que les den un mejor tratamiento. Entonces no queríamos tampoco ser un incordio en este proceso. Y eso, no sé, sí, dentro de lo que cabe fue un proceso como de aprendizaje entre todas, y creo que bueno, tuvimos mucha suerte de que nos llevábamos muy bien y que congeniábamos mucho dentro de como la dinámica de trabajo. Entonces estuvo muy bien, yo me llevo como una experiencia muy positiva de un primer rodaje. Y sí, yo creo que se ve en el resultado que sí, nos gustó hacerlo y que le tenemos un cariño especial también al tema. Entonces... Sí, en la película, para los que no pudieron verla ayer, ¿no?, y para los que vayan esta tarde, se puede intuir, yo creo, que todo ese cuidado, ¿no?, y todo ese acercamiento hacia el hospital, como también hablábamos ayer en el encuentro, ¿no?, como que la manera en la que os acercasteis a esas observaciones, a esas rutinas, se percibe como un proceso en el que se mantuvo todo el rato un respeto y un cuidado que yo creo que es algo a valorar. Bueno, mi proyecto empezó en el salón de casa. Yo hacía tiempo que quería... Bueno, Nilo, que aparece en la película, es alguien con quien he colaborado muchas veces. Él es músico, performer, es artista.
Y él tuvo una hija y siempre había querido hacer un retrato de Nilo con su hija. Entonces, a mí en general me interesa bastante el retrato, pero casi nunca hago un retrato muy directo. Siempre propongo un juego a una persona o le pongo una situación que se sale de su sitio para retratarle. Y justo estábamos en pandemia y tanto Nilo como Billy estaban en Bruselas, donde yo vivo, porque la pareja de Nilo y la madre de Billy, su familia viene de ahí. Entonces me dijo, Nilo, vamos a estar en la ciudad, si querías hacernos ese retrato, pues hagámoslo ahora, ¿no? Entonces dije, vale. Entonces escribí una escena así muy rápidamente y luego pillé prestada la cámara de un vecino que tenía una Blackmagic Pocket de las viejas y le pedí a mi sonidista que viniera a casa solo por una tarde, de todos aquel con mascarilla y tal, y grabamos esta escena en el salón de casa, pero como muy improvisando en ese momento con lo que había escrito. Y bueno, y eso lo hicimos y ahí se quedó como en un cajón durante 1 año o 2 años, creo. Y luego me llegó una propuesta el Festival Loop junto a la Generalitat de Cataluña, que hacen como una beca de producción pequeñita para hacer una pieza y le piden a 3 artistas que propongan un proyecto. Y en ese momento ya estaba trabajando en otro proyecto bastante más grande y la única otra cosa que se me ocurrió fue como, podría rescatar esta idea de este retrato, de esta escena. Entonces propuse este proyecto, incluí la escena grabada de una manera súper lo-fi en el salón y salió la beca. Entonces a raíz de eso pues seguimos grabando, seguí escribiendo y ahí siguió el proyecto. Ahí empezó a entrar otra gente a trabajar en ello con nosotras. Pues respecto a una trabaja, la otra no, como decía antes, partió la premisa que se planteaba dentro del posgrado. En este posgrado se trabajaba cada semana, éramos 4 grupos de 6 personas y cada semana se lanzaba una premisa los martes. Podía ser, yo qué sé, diario de una mala persona o servilleta o un texto, lo que fuera, ¿no? Y en el grupo, pues cada semana dirigía a alguien. Aquella semana me ofrecí yo a dirigir esto. Y entonces, bueno, esto es lo que hice, o sea, empezar a filmar dentro de casa, pensando un poco en esta idea de, o sea, pensé, vale, ¿cómo puedo ser yo mala persona? ¿Cómo puedo utilizar el dispositivo de filmar para ejercer como un poder, ¿no? Porque hay algo en el cine que tiene que ver con esto, con que quien maneja la cámara tiene un poder sobre lo que está delante. Y entonces pensé, vale, pues lo que puedo hacer es obligar a Claudia a que limpie, a que haga las cosas de la casa y grabarla haciendo esto. Y fue así. Entonces empecé como a grabar pequeñas escenas, un poco sin ningún sentido concreto. Era la hora de comer, pues cocinaba Claudia, entonces yo pensaba, vale, pues para ser cabrona con Claudia le tengo que decir que esto está frío, que le falta sal. Y entonces, sin querer, empezaron a avanzar los días y se empezaron a generar 2 personajes que no éramos nosotras. Es como que la ficción de pronto invadió la casa y empezamos a actuar. Y se fue escribiendo, o sea, bueno, quiero decir, fue un rodaje de 4 días dentro de casa con mi cámara de vídeo, la Zoom puesta por ahí, como muy precario todo a nivel técnico. Pero fue muy interesante ver cómo, sin querer ya, con solo tener una premisa, se empezaron a construir como 2 personajes estereotipados, la bohemia cineasta y la productora que trabaja y encima saca adelante el trabajo del hogar. Y venga, venid a ver la peli luego. Sí, también, o sea, todo fue hecho muy rápido y ha venido más reflexión a posteriori que a priori, que desde luego a priori no hubo, ni en el durante, porque el durante fue muy breve, pero las 2 trabajamos en películas de la manera más convencional, digamos, y son procesos que se caracterizan por ser muy largos, muy largos, con mucha gente involucrada. A veces salen adelante y a veces se quedan por el camino. Entonces fue muy liberador poder hacer algo sin proyecto, hacer algo sin dossier, sin pitching, como por una vez no estar pendientes de los pasos del proceso preestablecido, sino simplemente lanzarnos a hacer de una forma completamente directa, sin intermediación, con poquísimos recursos, pero con mucha libertad y con ningún miedo, porque o sea, no había nada en juego.
En cuanto las películas se hacen más grandes, empieza a haber mucho en juego y eso se puede convertir en restrictivo y en atenazador. Mientras que cuando no tienes nada en juego, es como una sensación de ligereza fantástica. Sí, yo creo que el que no haya nada en juego, me voy a permitir el juego de palabras, permite más juego. Y yo creo que eso es una cosa que se percibe en vuestra peli, ¿no? Como que de alguna manera ese desenfado, ese un poco un fondo lúdico y genuino, ¿no? Y bueno, también me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas tú, que también de alguna manera nace del juego, ¿no? Tu propuesta, ¿en qué medida creéis que el juego es necesario dentro de la creación? O sea, a mí hacer ese posgrado y jugar durante un año me ha salvado para querer seguir haciendo películas, porque necesitaba pasármelo bien. Porque es lo que contaba Claudia. Al final, cuando vas a pitchings, escribes cosas, te seleccionan aquí, pero en 5 sitios no, te desmoralizas, no sé qué. Y de pronto, en 4... O sea, hicimos este corto, fue así. O sea, un martes llega, el jueves me pongo a grabar y el martes siguiente lo entregué en clase. Yeah. Nos lo pasamos súper bien y fue como, ¡buah, qué Se guay, nota. qué divertido! Y de hecho nos atrevimos, o sea, el subidón de la diversión hizo que se lo mandáramos a un distribuidor y por eso estamos aquí ahora, porque es que si llegamos a esperar 3 días yo hubiese dicho, ni de coña mando yo esto a ningún sitio, qué vergüenza, ¿no? Pero como que nos lo pasamos súper bien. Entonces yo creo que la diversión o sea, me parece que es un espacio a explorar, divertirte haciendo películas. Yo considero como que, o sea, cuando pienso en mi trabajo, creo que mi trabajo es jugar y ponerme en un lugar en el que, a pesar de todas las presiones externas, consiga seguir jugando. Pero es súper difícil. Y luego, aparte de jugar, tomándote el juego muy en serio, ¿no? Claro. Y más allá de eso, yo delante de la cámara propongo siempre un montón de juegos. O sea, incluso en Horizontal los 2 personajes están haciendo un juego ellos mismos, un juego de palabras, que es algo que sigue a través de todo el corto, ¿no? Pero en muchas otras películas, no sé, hice un retrato de una amiga, Alma, le dije, vale, escucha esta entrevista que te hice el otro día y saca una melodía de eso. Entonces ella tiene que escuchar y al final hacer una canción. Y grabamos eso, y es un retrato así cortito, de 8 minutos. Entonces, no sé, para mí el juego es súper importante también como una forma de resistencia a esta imposición de trabajo, de resultado, de que todo tenga que ser útil o tener un mensaje muy claro y muy directo, ¿no? Como que las cosas puedan ser más abiertas. Vuestras películas, sobre todo yo diría que una trabaja, la otra no, horizontal, y también se ve en vuestra película, ¿no? De alguna manera los modelos en los que nos relacionamos, ¿no? Estos patrones de relación que existen, ¿no? Esta verticalidad, esta imposición de orden, ¿no? De alguna manera, que es necesaria en cierta manera, y creo que en vuestras películas, bueno, pues que sí que se plantea o se cuestiona, ¿no? estos modelos de relación, ¿no? En el caso de Horizontal, una relación de adulto, niño, padre, hija. ¿De qué forma nos relacionamos con los niños, con las niñas? ¿Hasta qué punto es violento ver a un niño comportarse como un adulto? ¿Hasta qué punto infantilizamos a los niños demasiado? Y también, en el caso de una trabaja, la otra no, pues esa verticalidad, o no tanta verticalidad, porque yo creo que hay verticalidad quizá en los 2 sentidos, porque en tu película, en vuestra película, la realizadora es una tirana, ¿no? Cuando realmente, y de hecho lucha contra esa idea quizá de que son las productoras las que son las tiranas, ¿no? Como esa cita de Ginás, ¿no? Que aparece en la película, ¿no? Que yo creo que hay un poco esa idea en la industria, ¿no? De la productora o el productor, ¿no? Son la industria los malos, solo dinero, ¿no? El arte me da igual. Y yo creo que bueno, sí, ¿no? Que esas películas, pues al final tratan de derribar o de promover un aprendizaje de alguna manera. No sé hasta qué punto cuando creáis una película procuráis decir algo al espectador. Ya no digo de decir alguna película con mensaje, ¿no? Porque no creo que vuestros procesos sean tampoco esos, pero no sé en qué medida pensáis de qué forma va a influir o de qué forma va a llegar ese mensaje. Por ejemplo, yo lo he recibido, ¿no? De esa manera, aunque quizá no fuera el punto de partida. No hay orden, o sea, como queráis. Vale.
O sea, justo, mira, ayer escuchando a Pablo Hernando en el coloquio de una ballena, él decía, creo que le hice una pregunta, bueno, más o menos similar, y decía que, bueno, que a él no le interesa, o sea, que él no piensa las películas desde ese lugar, y a mí creo que me pasa lo mismo, como que me gusta mucho cuando se reflejan en el resultado parte del proceso que se ha vivido, ¿no? O que tú has sentido que en la película que hemos hecho es como muy lúdica y así lo fue, ¿no? Y así lo vivimos, como un juego. Me encanta que me lo digas. Pero claro, o sea, justo en esta peli, desde luego pensar muy... O sea, sí que es que como era... se me ocurre, o sea, grabamos las escenas según las íbamos haciendo, y en el resto de películas que he hecho... la verdad es que han sido muy como de trabajo de proceso y de encontrar no sé si el mensaje, pero sí el sentido, la estructura o el punto de vista, muchas veces pues en el montaje, ¿no? Como que no sé, me interesa vivir el proceso por un lado y que el proceso sea una especie de descubrimiento de algo. Y en el caso de una trabaja, la otra no, el descubrimiento es o sea, el juego y la ficción, por ejemplo, que es algo que no había hecho yo hasta ahora. Es que da para mucho esa pregunta, ¿no? Bueno, pues adelante. Lo intento. Hay tiempo todavía. Voy. O sea, yo, al igual que Maider, como comentábamos ayer, no tenía como una idea, o sea, no entendía de qué iba mi película mientras la estaba haciendo. Simplemente tuve un impulso y un deseo y la iba haciendo. Lo que sí me doy cuenta también mirando atrás era que había como algunos temas que me rondaban mucho por la cabeza en aquel momento, también por la pandemia. Uno de ellos era el momento, bueno, me acojonaba que mis padres se enfermaran y de repente pensar mucho en esa inversión de roles, de preocuparte por tus padres y de estar cuidando de tus padres cuando se hacen mayores, era uno de los temas que tenía en la cabeza durante la película. Y luego otro tema que a mí siempre me interesa es el tema de la jerarquía y de intentar desmontarlo, encontrar maneras para deshacerla, ¿no? Y por eso también muchas veces utilizo el juego, porque al final es como todo el mundo se queda como en el mismo lugar y se juega desde ahí, si no el juego como que no es posible. Y pensaba mucho en cómo los menores de edad es un poco extraño, que son personas como el resto de nosotras, pero hablamos como, esto es un niño, como si fuera un objeto cerrado, ¿no? Sí. Mientras que simplemente es una persona con menos edad que tú, pero es una persona, ¿no? Hay algo ahí raro de como codificar esos momentos de la vida. Y luego también miraba como a peques yendo al cole y decía, joder, curras más que yo, ¿sabes? O sea, te levantas a las 7 de la mañana, luego ya a casa, estás haciendo los deberes, sí. tienes extraescolares, o sea, te han organizado todo tu tiempo. Preparándose es una para la vida. Locura. ¿El qué? Preparándose para la vida, que dicen, ¿no? Fatal, ¿no? O sea, hay algo como muy jodido ahí y al mismo tiempo no puedes votar. Entonces, el mundo se organiza, te afecta y tú no tienes ni voz ni voto y ahí te quedas, ¿no? Cuando yo creo que la mayoría de las niñas tienen como una sabiduría bastante particular y creo que si se les escuchara el mundo, la verdad es que probablemente no estaría tan mal. Les estamos dejando un mundo de mierda. Y esas ideas también me rondaban por la cabeza mientras hacía Horizontal. Aunque luego la película, a nivel de narrativa, cuenta una historia que no habla directamente de lo que estoy diciendo, porque no te dicen, bueno, las niñas tal. O sea, que no es una ilustración de lo que estoy diciendo ahora, pero sí que eran temas que estaban de fondo en mi cabeza, ¿no? Bueno, Billy es una niña súper independiente en la película y es capaz hasta de llevar el peso de un adulto. Y bueno, eso sale pues a través de eso. Una niña llevando el peso de un adulto, igual es al final lo que ha salido de estos pensamientos. Sí, supongo que al final esos juegos, hablo de ambas películas, ¿no? Esos juegos o esas propuestas, aunque no sean inicialmente construidas con un mensaje particular, al final parten de unas emociones y esas emociones sí que pueden ser de alguna forma ideológicas, ¿no? Conteniendo unas ideas que lleváis dentro y jugando se cuelan, ¿no? De alguna manera y se terminan recibiendo. Quería preguntaros a vosotras una cosa que me gustó mucho, que hablamos ayer también en el encuentro. Creo que fue Ismael, vuestro compañero, el que comentó algo sobre un juego de muñecas rusas, ¿no? Que era un poco la película. En la película El mal de Hércules
Bueno, pues como decían, ¿no? Se sigue una semana de la observación de unos pacientes de epilepsia en esa unidad del hospital y de alguna manera se crea como un juego en el que también hay esa estructura, ¿no? Esas relaciones verticales que decía yo de alguna manera entre pacientes, entre sanitarios y también vuestra cámara, ¿no? Y vosotras... Quería un poco también que contarais, que aprovechaseis para contar de qué manera se plantea, de qué manera observasteis también esa verticalidad, por ejemplo, que existe dentro de un hospital, ¿no? Entre los médicos, los pacientes, ¿no? ¿Cómo les observan, cómo les habéis observado? Bueno, es una cosa que tuvimos mucho en mente al principio cuando planteábamos cómo focalizar el tema y estábamos siempre con un constante debate de... Nos centramos más en los pacientes, en el personal, era como, no sé, creo que nos costó, o sea, porque las dos cosas nos parecían bastante interesantes, en plan, poner el foco en los pacientes sobre todo, porque son las personas que tienen epilepsia, pero también vimos cómo trabajaban los enfermeros y también era como, ostras, es fascinante el trabajo que hacen. Entonces, no sé, o sea... Creo que también fue a partir de cuando tuvimos que grabar un teaser para hacer un poco el pitching y tal, que vimos como la dinámica y decidimos cómo hacer una focalización más en los pacientes. Nos costó porque nos caían muy bien las enfermeras, nos llevábamos muy bien, pero fue como, creo que, bueno, creíamos que el foco tenían que tenerlo ellos. Y también eso, o sea, a nivel de cómo grabábamos, nos dimos cuenta porque... repasando como el material de la primera semana, veíamos situaciones que era como, claro, ellos están tumbados, ¿no? Y o sea, son los enfermeros, los doctores que vienen y están como... O sea, como que ya había una verticalidad, o sea, literal, de que ellos estaban estirados, no se podían mover y eran los enfermeros que se movían y como hablaban desde arriba, no sé cómo decirlo, pero... Y entonces también vimos muchas cosas que dijimos, bueno, esto creo que no, o sea... Claro, sí, como la escena, había una escena del doctor Rocamora, que es el director de la unidad, ¿no? Que él estaba hablando de pie con la paciente tumbada, le estaba contando cosas, ¿no? Y estaba grabado también de una forma en la que el doctor quedaba como delante de una ventana, como un halo, como un poco de un dios, ¿no? Y la cámara estaba un poco desde abajo como la paciente y decidimos no ponerlo, ¿no? Como porque ya fuimos descubriendo el punto de vista, fuimos decidiendo cómo queríamos mostrarlo, que era como una horizontalidad y también jugar, o sea, teníamos claro un poco la historia, el guión, el punto de vista, pero también queríamos dar paso un poco a la improvisación, observar lo que iba pasando y aprovechar los elementos que íbamos viendo cada día, porque cada día pasaban cosas nuevas. Sí que había una rutina, ¿no? En el hospital, por las mañanas pasaban los médicos, por las tardes hacían pruebas, pero pasaban cositas. Entonces, siempre había espacios de juego, como por ejemplo los prismáticos, que esto fue algo que no habíamos previsto y decidimos aprovecharlo, ¿no? Quería decir una cosa, claro. Hay una escena muy bonita en vuestra película cuando la enfermera le coge de la mano que solo ves las manos, ¿no? Y ella tiene además un guante de plástico y le coge la mano y solo hace un poco así con el pulgar para acariciarle y ves como que la otra mano se tranquiliza. A mí me encantó ese momento. Eso fue totalmente también, o sea, pasó así y estaba filmado de esta manera que cada vez estábamos más seguras de cómo filmarlo. O sea, no era algo que se recreó, sí que estaba pasando esa crisis y filmamos de esta manera para que viéramos esta conexión entre paciente y enfermera, ¿no? Sí. Justo iba a mencionar esa... No, sí, así queda mucho mejor que lo digas tú. Sí, porque me vino a la cabeza cuando mencionaste ahora esa decisión de rechazar, ¿no? El plano del doctor así ensalzado, ¿no? Y optasteis por ese punto de vista, bueno, como decíais también al principio, más desde el paciente, ¿no? Y creo que ese es un clarísimo ejemplo de vuestra intención y de lo bien que lo habéis hecho, cómo se percibe ese aturdimiento, ¿no? Que, por cierto, por aclararme, esa persona acaba de sufrir una crisis y son una serie de procedimientos, supongo, que se llevan a cabo por la enfermera. Sí, ¿verdad? Sí, vale.
Y bueno, que me parece que justo en esa escena que acaba de mencionar Alex, ¿no? Que se percibe muy bien ese acercamiento. No te voy a mostrar un contrapicado del doctor, te voy a mostrar las manos, ¿no? Sí. Y creo que es muy acertado, sí. Sí, creo que es como un buen resumen de cómo son las enfermeras con los pacientes, porque son súper... los cuidan mucho, son personas muy cercanas. Entonces, es como un buen resumen para... No, digo, por eso también salen como mucho más las enfermeras. Los médicos es que no salen prácticamente, porque al final hay un plano, porque al final es que en la unidad son las enfermeras. Y ese plano es guay porque las enfermeras siempre salen observando detrás del ordenador y de la pantalla, y justamente... Y podría parecer un poco frío a veces, y ese plano es muy chulo porque es como, no, o sea, esto es lo que hacemos. Estamos detrás de la pantalla, pero, no sé, es chulo, a mí también me gusta. Quería preguntarte, Alex, sobre la película, una cosa que pensé viéndola y después de verla. El trabajo con Billy, ¿no? Que se llama igual, según has dicho, el personaje, ¿no? que la interprete, interpreta una niña adulta, digamos, ¿no? Una niña con comportamientos adultos, digamos, mejor, quizá. Bueno, me matizas ahora, ¿vale? Bueno, conduce, ¿vale? De alguna manera, quería preguntarte, ¿qué directrices o de qué forma te relacionaste con ella durante el rodaje, además del juego, ¿no? Que es algo que ya has dicho y también se ve de forma narrativa en la película? Y luego otra cosa que pensaba es... si un niño o una niña es capaz de interpretar la madurez, es madura. No sé, es como que me resultaba muy curioso, ¿no? Ese pensamiento. Es decir, eso es que lo comprende, ¿no? Realmente puede jugar a ser esto, ¿no? Y al final quizás lo que hacemos toda la vida luego nosotros, el resto de nuestras vidas. No sé. Sí, hay una cosa que dice a veces Nilo, que dice en el principio está todo. ¿En el principio está todo? Sí. Sí. y en el principio los encuentros también. Y yo cada vez más veo a las personas como que ya contienen... O sea, ya me imagino tanto una niña pequeña como una abuela en una mujer de mediana edad. Consigo ver las dos cosas. Es una cosa rara. No sé por qué me pasa. Igual es hacerse mayor. Pero ¿cómo es? No te entendí. No veo, vale, ahora voy a ser como la friki máxima. O sea, que ya no veo una línea temporal, sino vale, que veo como un objeto con muchos lados. Uh-huh. Entonces creo que, por ejemplo, este vaso... El cubismo se llama. Sí, pero sí, pues igual, no sé, es como que la niña y la... Simplemente no hemos llegado a ver el lado de abuela de esa persona, pero ajá, sigue siendo la misma persona y lo contienes desde el principio. O sea, que no lo ves cronológicamente, ¿no? Sino como un bloque... Es como que hay un potencial que está ahí y que simplemente salen según qué momentos, de una manera o de otra, según lo que va pasando, en vez de o el contexto en el que estás. Bueno, en fin, es igual, aquí la voy a liar. Es una sensación... Sí, una manera de ver a las personas que me ha cambiado últimamente y no sé muy bien por qué y no, igual no lo sé explicar lúcidamente todavía, pero creo que tiene que ver con esto que decías sí. Sí, vale, ahora, ¿no? De que hay algo en la niñez que en el fondo sigues teniendo el resto de tu vida, uh-huh, que es jugar roles. Que... Sí, pero yo ya no creo tanto, o sea, creo que no quería decir tanto como que la niñez permanezca toda la vida, sino que también la adultez. Sí. También existe desde el principio, claro, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, que no sé. Sí, sí. Sí. Estamos diciendo ¿Sí? lo mismo, pero tú desde un lugar y desde el otro, ¿no? Desde vale, dos puntos cronológicos diferentes, quizá, pero ¿no? Sí, pero yo de hecho veo una sabiduría en Billy. O sea, a mí me parece una niña súper sabia y como muy conectada. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial de cómo trabajamos... Sí. O sea, en la película Billy hace cosas de adulta, pero también hace cosas de niña. Se pone a saltar en un trampolín, hace la voltereta lateral, se tira no sé cuánto rato cogiendo caramelos en un súper porque quiere llevarse todos los caramelos posibles, ¿no? Y no sabe cómo llevarlos porque tiene un cuerpo pequeño. Entonces, no sé, es más como un problema de cuerpo pequeño en un mundo hecho para adultos, ¿no? Pero estoy desvariando. ¿Y cómo trabajamos? Pues hice una visita antes del rodaje como para hacer algunos juegos con Billy y con Nilo que estaban relacionados con la película.
y para ver también qué tipo de juegos les podía apetecer hacer a ellos dos. Y luego también vi resistencias. Por ejemplo, a Billy le costaba mucho cuidar de Nilo. Es normal, o sea, no es el rol que ella suele tener y es un rol que me cuesta incluso a mí hacia mis padres. O sea, el aceptar que tú ya no dejas de ser el niño. O sea, que dejas de ser el niño, ¿no? Que ese rol ya no ¿con quién lo vas a tener? Entonces a ella creo que esos momentos también le costaban y había como una seriedad. En vez de intentar que ella cambiara su forma de actuar, dejé que eso se infundiera en la película. Entonces hay como una preocupación también de ella hacia Nilo que sientes y a veces tiene que ver con una resistencia al rol que le toca a la hora de cuidar de Nilo, incluso aunque sea una ficción. Sí, es que, bueno, al final la imagen, ¿no?, de una niña cuidando de su padre de esa forma, no sé, es normal que le resultase confuso. Yo creo que también que la película, no sé, yo la percibí también un poco lo que tú dices, ¿no?, de cómo te sientes tú cuando cuidas a tu madre o cuando cuidas a tu padre, a un ser querido, ¿no? Es como, no sé, como si fuera una pesadilla que tengo yo pensando que cuido de mi madre y me veo a mí, yo de niño, cuidando de mi madre. Es un poco, no sé, ese tinte de género que tiene la peli, es un poco que lo percibo desde ese lugar. Me alegro que digas eso. Aunque seguro que es desagradable, pero... Perdón, que hable otra persona. Sí, lo ves y al mismo tiempo, ¿no? No sé, pero me gusta esa sensación. O sea, me gusta experimentar eso cuando leo algo. Experimentar en general cosas, ¿no? Maider, quería preguntarte cómo es interpretar una mala persona, cómo lo hiciste tú. Interpretarte a ti, o tu peor tú. Le salió rapidísimo. Bueno, os pregunto a las dos, ¿cómo lo llevasteis en general dentro de las dinámicas de una convivencia, ¿no?, o de una pareja? De repente, supongo, bueno, ya decíais que como un juego, pero bueno. A ver, pues sí, como se planteó como un juego y era divertido pensar, ¿cómo puedo ser cabrona con Claudia? Pues, por ejemplo, le voy a leer este texto de Ginás que seguro que va a reaccionar, ¿no? Como conocerla bastante bien, más o menos, y saber, bueno, pues en ese sentido, vale, aquí le puedo provocar hasta un punto. O sea, como ir haciendo el crescendo de este personaje mío y suyo a través de la provocación. Claro. O sea, que claro, también en la película hay un pequeño ejercicio metacinematográfico, ¿no? Está en el título, que es una trabaja, la otra no. La que no trabaja se supone que soy yo, pero estoy trabajando. Sí. Y entonces, bueno, va por ahí. O sea, pues verla fregando es como, bueno, puede ser un retrato de una tía. Esta tía está fregando y ya está. Pero sabes que detrás está la otra. Claro. Entonces, bueno, yo también me estoy liando, pero lo que quiero decir es que o sea, fui como eso, encontrando ese punto de tensión y de ese punto de provocación. Igual el caso más evidente es cuando le leo, o sea, yo pensé, estaba leyendo eso, o sea, fuera de cámara, fuera del ejercicio, y pensé, buah, esto le va a joder. Pues cuando esté cocinando, pongo la cámara, lo grabo, se lo leo, que seguro que va a reaccionar, y sucede. Yo no sé si quieres añadir algo. Que también que muchas veces una está en su vida y lo del imagina qué, ¿no? Como imagina que haces no sé qué, imagina que pudieras no sé qué. Y durante esos días, con cosas bastante nimias, pero nos pusimos a hacer en lugar de al imagina qué. Fue un ejercicio muy divertido, es que nos tenía como sintonizadas en una onda muy guay. No era un día a día normal, sino que era un día a día buscando qué se nos podía ocurrir para mejorar la peli. Sí. Para enfadaros. Claro. A ver cómo nos salió. Bueno, salió bien. Salió bien. Bueno, ahora ya para ir terminando un poco quería preguntaros ¿qué recorrido esperáis de la película o bueno, cómo está yendo, cuál es el futuro de vuestras pelis o bueno. Venga, pues nuestro corto se ha estrenado hoy por la mañana en Kassel, en Alemania, o sea, estreno mundial, y aquí esta noche.
Y entonces se ha desencadenado, o sea, a principios de octubre más o menos nos dijeron lo de Kassel y entonces se ha desencadenado que viniese aquí, o sea, llegamos a tiempo de presentarlo, fue considerado y fue invitado y ahora mismo como estábamos esperando el estreno para que sucedieran el resto de las cosas en esa como pequeña cascada, pues estamos en un momento en el que hoy suceden 2 eventos importantes para la pequeña vida de la película y no sabemos qué va a suceder después. O sea, estamos ampliando los intentos de distribución a partir recién de ahora. O sea, estábamos lo típico de presentarla a pocos festivales para ver si cae alguno y ahora ya comenzaremos a ampliar. Que no hay nada confirmado, vaya. Bueno, pues no es muy diferente. En mi caso, se estrenó, ha tenido este doble estreno en bueno, olvidé Cinebi. mencionarlo, ¿cierto? ¿Cómo? Que olvidé mencionar que el estreno de tu corto es en colaboración con Cinebi, que acabas de ganar un premio allí también por la película. Esto, pues se ha presentado por primera vez en Cinebi y nos dieron este alegrón del premio, el como gran premio del cine español, ¿lo llaman? Sí, suena bien. Que entiendo que es como el mejor cortometraje español ya. Pero bueno, exacto. Pero bueno, yo contentísimas. Y ahora el estreno aquí y de momento no sabemos dónde va a ir después. Pero espero sobre todo que el premio también genere interés hacia el corto y que se vaya viendo en más sitios. Bueno, en nuestro caso, El mal de Hércules se estrenó ayer aquí, en el Festival de Gijón. Esta tarde a las 7:15 también hay otro pase. Y luego están los premios BOC, versión original en catalán, en Barcelona, el festival, que está confirmado que vamos a participar en el próximo febrero y va a estar disponible en diferentes salas de Cataluña, también en Filmin y en el 3CAT. Así que muy contentas porque se va como a poder ver un poco más. Genial. Bueno, pues nada, un placer haber charlado este rato con vosotras, daros la enhorabuena por los cortos también, la verdad que es un placer pues tener esa calidad, cortos que gusten, que sean buenas películas y nada, recordar una última vez que podéis ver esta tarde en Ocine Premium, que es en los cines del Prica, para los de Gijón. A las 7:15 una repetición del primer programa de cortos que pudimos ver ayer, en el que se proyectó Horizontal y El mal de Hércules, y esta noche a las 10:15 estaré yo también para presentar y también para un encuentro posterior con Maide Fernández y Claudia Salcedo, productora y directora de Una trabaja, la otra no. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.